¿Cómo logró Burkina Faso pasar de ser víctima a convertirse en símbolo de resistencia continental en solo unas horas? Imagina un país pequeño, marcado por el miedo y la incertidumbre, que de pronto desafía el destino y cambia su historia en una sola mañana. En agosto de 2025, una localidad llamada Canchari fue el escenario de una batalla decisiva que nadie vio venir. En cuestión de horas, el Ejército Nacional eliminó a 150 terroristas y destruyó completamente su base, desmantelando en un solo golpe la mayor amenaza de la región. Lo que parecía imposible se volvió realidad. La inseguridad y la desesperanza que pesaban sobre la sociedad se transformaron en una ola de confianza y esperanza renovada en todo el país. Por años, la población vivió bajo el peso de ataques y desplazamientos. Pero ese día, la situación cambió radicalmente gracias a una operación que sorprendió no solo por su eficacia, sino por la audacia y la visión detrás de cada movimiento. El resultado fue mucho más que una victoria militar. Fue el renacimiento de la autoestima nacional y el principio de una nueva era para Burkina Faso. Sin embargo, si no entendemos el secreto detrás de este éxito, corremos el riesgo de repetir errores históricos y perder la oportunidad de aprender de un modelo transformador. ¿Qué hizo diferente a esta operación frente a tantas derrotas del pasado? Para responder a esa pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo y entender cómo Burkina Faso pasó del miedo crónico a la acción estratégica. Veamos el contexto que preparó el terreno para ese cambio radical. Durante años, los burkineses vivieron bajo la sombra de la violencia y la injerencia extranjera. Las mañanas comenzaban con la incertidumbre de si los mercados abrirían o si las familias tendrían que huir una vez más. Los ataques sistemáticos arrasaron aldeas enteras, desplazando a comunidades completas y paralizando la economía local. La amenaza no venía solo de los milicianos visibles, sino también de quienes los apoyaban desde las sombras, alimentando el conflicto con armas, recursos y estrategias ocultas. Los terroristas, respaldados por intereses extranjeros, crearon un clima asfixiante de inestabilidad, sembrando el miedo en cada rincón del país. En este ambiente, la vida cotidiana era una constante negociación con el peligro. Las escuelas vacías, los campos abandonados y los mercados en silencio se convirtieron en el reflejo de un pueblo que dudaba de su propio futuro. La confianza en la capacidad nacional para revertir la situación era frágil, casi inexistente. Burkina Faso, durante mucho tiempo, dependió de ayuda externa para sobrevivir. Tropas y asesores extranjeros dictaban estrategias, mientras la población veía cómo su soberanía se desvanecía, incapaz de defender lo que más amaba. La esperanza de un cambio real parecía lejana, y la identidad nacional se desmoronaba poco a poco con cada nueva pérdida y desplazamiento. La ausencia de una respuesta efectiva solo prometía más sufrimiento, más familias desgarradas, más vidas perdidas y una herida creciente en el orgullo burkinés. Cada día sin una solución propia era un paso más hacia la desaparición de la dignidad y la autonomía del país. Pero cuando todo parecía perdido, surgió una chispa. Frente a este escenario, emergió una figura clave y una nueva doctrina militar. ¿Qué cambió exactamente? La llegada de este liderazgo audaz y el replanteamiento estratégico transformarían no solo el campo de batalla, sino la mentalidad de todo un pueblo. Descubramos cómo comenzó esta revolución en Canchari. El capitán Traoré apostó por anticiparse y confiar en la tecnología local, desafiando las reglas establecidas. Esta decisión audaz no solo rompió esquemas dentro del ejército, sino que transformó para siempre la manera de hacer la guerra en Burkina Faso. Frente a un enemigo que operaba desde las sombras y con apoyo extranjero, Traoré entendió que la ventaja tenía que venir desde el cielo. Por eso, impulsó la adopción de drones para vigilancia y ataques precisos. Estos ojos electrónicos permitieron anticipar los movimientos de los terroristas. Ya no era necesario esperar a ser atacados. La inteligencia en tiempo real ofreció la oportunidad de atacar primero, con precisión quirúrgica.
El impacto fue inmediato. Los drones identificaban concentraciones enemigas, guiaban a las tropas terrestres y dirigían bombardeos exactos que desarticulaban campamentos enteros. Así fue como, en Canchari, el ejército pudo adelantarse y golpear antes de que los terroristas desplegaran su ofensiva. Pero la tecnología, sola, no bastaba. Traoré sabía que hacía falta una generación de soldados capaz de dominar estos nuevos recursos. Por eso, lanzó programas de entrenamiento para formar a jóvenes oficiales en el uso táctico de drones, análisis de señales y estrategia de combate moderno. En pocos meses, Burkina Faso vio nacer a una nueva élite militar. Soldados preparados no solo para luchar, sino para pensar, interpretar datos y coordinar ataques inteligentes. Esta doctrina renovada también exigió una coordinación sin precedentes entre el batallón terrestre y las unidades aéreas. La operación en Canchari fue el ejemplo perfecto. Mientras los drones vigilaban y atacaban desde arriba, los comandos del 24 Batallón de Intervención Rápida avanzaban por tierra, sellando cada vía de escape. El enemigo, rodeado y desorientado, no tuvo oportunidad de reaccionar. La apuesta era enorme. Si fallaban, estaba en juego no solo la seguridad nacional, sino la moral de un pueblo cansado de pérdidas. Pero el triunfo en Canchari demostró que era posible romper el ciclo de dependencia y tomar la iniciativa por primera vez en años. El mensaje fue claro. Burkina Faso ya no era un simple espectador de su propio destino. Ahora tenía las herramientas y la voluntad para enfrentarse al terror de igual a igual. Sin embargo, esta victoria era apenas el primer paso de una transformación mayor. La contundente victoria en Canchari fue solo el inicio. ¿Qué implicaciones tuvo para el país y el enemigo? Eso cambiaría la guerra para siempre. Con Canchari, Burkina Faso no solo ganó una batalla, envió un mensaje potente, tanto a sus enemigos como a su propio pueblo. Aquí nadie se esconde, y quien atente contra la nación pagará el precio. El golpe estratégico en Canchari no solo desmanteló a más de 150 combatientes. Lo más decisivo fue la destrucción total de una red logística terrorista. Camiones, armas, radios y la infraestructura que permitía operar a los extremistas quedaron reducidos a escombros. Quedó claro, ningún escondite es seguro mientras el ejército y la tecnología local trabajen juntos. La reacción de los grupos terroristas y de sus financiadores fue inmediata. El miedo y la desconfianza se apoderaron de quienes antes actuaban desde las sombras. La certeza de que Burkina Faso podía anticipar, golpear primero y desmantelar sus redes alteró por completo su modus operandi. El mensaje era claro. La impunidad había terminado. Pero el efecto dominó no solo se vivió en los campos de batalla. La victoria en Canchari encendió una chispa de esperanza. Por primera vez en años, miles de niños regresaron a las aulas. Los mercados volvieron a vibrar con el bullicio de los comerciantes. Familias enteras, antes atrapadas por el miedo, recuperaron sus calles, sus sueños y su dignidad. El orgullo nacional renació con fuerza. Ciudadanos de todas las regiones empezaron a levantar la cabeza, convencidos de que Burkina Faso podía encontrar su propio camino sin depender de fuerzas extranjeras. La victoria se transformó en una ola de confianza colectiva que recorrió aldeas y ciudades, uniendo a comunidades divididas por años de terror. En el centro de este nuevo panorama está el liderazgo de Ibrahim Traoré. Su audacia, su visión y, sobre todo, su cercanía con el pueblo lo han consolidado como un referente. Traoré no solo diseñó una estrategia militar innovadora, también supo inspirar a soldados y civiles, demostrando que la valentía y la inteligencia local son armas más poderosas que cualquier ayuda externa. Ignorar el impacto psicológico y estratégico de esta victoria sería un error grave. Subestimar el poder de un liderazgo auténtico y la acción colectiva es no entender cómo se reconstruye una nación desde dentro. Lo que sucedió en Canchari no fue solo una operación militar, fue una lección sobre soberanía y unidad, y una advertencia a quienes apuestan por el miedo como herramienta de control. Ahora bien,
¿Qué aprendizajes concretos pueden extraer otras naciones y sus ciudadanos de la experiencia de Canchari? Vamos a descubrir cómo este ejemplo puede iluminar el camino hacia un futuro de esperanza y autodeterminación. Hay principios en la estrategia de Canchari que pueden inspirar a cualquier comunidad frente a la adversidad. No se trata solo de un combate militar, sino de una lección profunda para quienes buscan proteger y fortalecer su sociedad. La modernización de la defensa va mucho más allá de adquirir tecnología de punta. Su verdadero valor radica en formar personas capacitadas y comprometidas, capaces de aprovechar cada herramienta y, sobre todo, de adaptarse a los desafíos que surgen. Sin soldados preparados, los drones y sistemas avanzados son solo piezas de museo. El liderazgo auténtico, como el que demostró el capitán Traoré, no se construye solo con jerarquía o mando. Se forja en la cercanía con la gente, en la valentía de tomar decisiones arriesgadas y en la visión de anticipar el futuro antes de que los problemas estallen. Cuando un líder así inspira confianza, la sociedad recupera la esperanza y se atreve a soñar con algo mejor. La independencia real se fortalece rechazando la dependencia crónica de apoyos o asesorías extranjeras y apostando por el talento local. Esa fue la apuesta de Canchari: empoderar a la juventud, innovar desde dentro y demostrar que, con determinación, ningún obstáculo es insuperable. Cada avance fue un paso para que Burkina Faso decidiera su propio destino. Si ignoramos estos principios, corremos el riesgo de caer una y otra vez en la vulnerabilidad y la resignación. La historia nos enseña que solo las comunidades que aprenden, se adaptan y confían en sí mismas logran resistir y avanzar. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para construir nuestro propio Canchari? En el siguiente apartado, exploraremos acciones concretas que cada persona puede impulsar para fortalecer la defensa y la confianza colectiva en su entorno. El verdadero cambio nace de la decisión de no rendirse nunca ante el miedo. Es en los momentos más oscuros cuando elegir avanzar, confiar en quienes lideran y apostar por nuestras propias capacidades puede transformar el destino de toda una nación. La batalla de Canchari no fue solo un triunfo militar, sino la prueba de que el liderazgo visionario y la innovación local pueden romper cadenas históricas de dependencia. Burkina Faso demostró que la valentía auténtica nace cuando el pueblo y su ejército se unen bajo una causa común: defender su dignidad y su soberanía. Hoy, la lección de Canchari va mucho más allá de sus fronteras. Nos recuerda que cada sociedad tiene en sus manos las herramientas para reinventarse y decidir su propio futuro. No es cuestión de esperar salvadores externos, sino de actuar con inteligencia, adaptar tecnología y confiar en la fuerza colectiva. Lo que está en juego no es solo seguridad, sino esperanza. Decidir entre ser espectadores pasivos o protagonistas de nuestro destino puede marcar la diferencia entre resignarse al miedo o abrazar un futuro de libertad y orgullo nacional. Inspirémonos en el coraje de quienes, aún bajo amenaza, eligieron no retroceder. Tú también puedes ser parte del cambio. Reflexiona. ¿Cómo puedes aportar liderazgo e innovación en tu entorno? ¿Estás listo para desafiar lo establecido y apostar por un mañana mejor?